Le dijeron que era muy fea para modelar. Años después, desfiló frente a ellos. Se burlaron de su cara, su piel, su cuerpo. Ella solo sonreía. En silencio, aprendió pasarela, expresión y moda. 5 años después, en una pasarela internacional, desfiló frente a quienes la rechazaron. Ellos la miraban sin reconocerla, hasta que al final del desfile, ella dijo su nombre. Regresé de EU, y encontré a mi madre en la calle con un secreto. Me llamo Andrés Ramírez. Hace un año dejé mi ciudad en Colombia para irme a Estados Unidos a trabajar. La idea era ahorrar suficiente dinero para comprarle una casa a mi madre, Rosa, y darle una vida tranquila. Los primeros meses fueron duros, pero ella siempre me llamaba y me decía que estaba bien. Luego, poco a poco, las llamadas se hicieron menos frecuentes, hasta que dejaron de llegar. Me preocupé, pero pensé que quizá había problemas con el teléfono. Decidí regresar antes de lo planeado, con todos mis ahorros en el bolsillo. Cuando llegué a nuestra casa en Medellín, la encontré vacía, con ventanas cerradas y polvo acumulado. Un vecino, don Ernesto, me contó que un día llegaron unas personas, hablaron con mi madre, y ella se fue sin llevar nada. Pasé 2 días buscándola por hospitales, iglesias y albergues, pero nada. Hasta que, en una calle del centro, entre vendedores ambulantes y ruido de buses, la vi. Estaba sentada en la acera, con la ropa sucia, los cabellos revueltos y la mirada perdida. Me arrodillé frente a ella, la abracé llorando y le dije, «Mamá, soy yo, Andrés». Ella me miró, sonrió débilmente y dijo unas palabras que me rompieron el alma, «¿Quién eres?». Mientras trataba de entender, un hombre se acercó y me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita por mi madre meses atrás. En ella explicaba que tenía una enfermedad que le haría olvidar todo, y que, cuando eso pasara, no quería que yo la viera así. En ese momento entendí, que no me había perdido por pobreza, sino porque quiso protegerme de su propia memoria. Profesor se burla de alumno por soñar en grande. 10 años después, se arrepiente. En el colegio, un joven compartió su sueño de crear una empresa que cambiara el mundo. Su profesor se rió frente a toda la clase, «Apenas sabes dividir, y ya sueñas con ser millonario». El muchacho se tragó las lágrimas, pero no olvidó esas palabras. 10 años después, el mismo joven le envió una invitación. No a una reunión, sino a su charla TED, como CEO de una startup global que impacta millones. Al final de su discurso, miró al público y dijo, «Gracias, profe, por no creer en mí. Usted me enseñó que las dudas de otros pueden ser gasolina para avanzar». El profesor, entre el público, solo pudo aplaudir. Con lágrimas en los ojos. Mi hijo dijo en la cena, «Estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenida». Me llamo Rosa Emilia, tengo 74 años, vivo en Medellín, y jamás pensé que viviría un momento así con mi propio hijo. La mesa estaba servida, y el olor a arroz con pollo llenaba la casa, a mi hijo le encanta y yo había pasado la tarde entera cocinando. Me senté como cada domingo, esperando compartir una cena en familia. Pero esa noche no fue como las demás. Mi hijo me miró fijamente, con una frialdad que me atravesó el alma, y dijo, «Estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenida». Sentí como el mundo se me venía abajo. Mis manos temblaron, y el tenedor cayó al plato, haciendo un sonido que me pareció eterno. Yo lo había criado sola. Trabajé día y noche para que nunca le faltara nada. Vendí mi juventud, mis sueños y hasta mi salud para que él pudiera estudiar, vestirse bien y tener lo que yo nunca tuve. Pero en ese momento, todo lo que hice parecía no valer nada. Mientras todos guardaban silencio, mi hijo continuó, «No quiero que sigas decidiendo sobre mi vida. No necesito tu opinión, ni tu presencia». Cada palabra era un golpe directo al corazón. Sentí que me arrancaban el alma, que mi propio hijo me convertía en una extraña. Me levanté despacio, y con la voz quebrada le dije, «Hijo, el día que me necesites, aunque me hayas echado, yo voy a estar aquí, porque aunque tú ya no me llames mamá, yo siempre voy a llamarte hijo». Esa noche no probé bocado,
Solo escuchaba el eco de sus palabras mientras las lágrimas caían sobre mis manos. Lo que más duele, no es que te odien, es que quien más amaste, un día deje de quererte. Anciano vendía dulces en el bus. Lo humillaron. Pero 5 minutos después, todos se quedaron en silencio. Un anciano subió al bus con una cajita de dulces. Con voz temblorosa, dijo: «Buenas tardes, vendo estos dulces para comprar los medicamentos de mi esposa». Un joven en la parte trasera se rió fuerte: «Viejo ridículo, ya debería estar en un asilo». Algunos se rieron. Otros bajaron la mirada. El anciano no dijo nada. Solo siguió caminando. 5 minutos después, el bus frena de golpe. Un hombre con chaqueta entra apresurado. Mira al anciano y grita: «Papá, ¿qué haces aquí? Te dije que no tenías que trabajar más». Todos se quedan en silencio. El hombre se quita la chaqueta. Lleva una placa del ejército. Era coronel. Mira al joven que lo humilló y le dice: «Ese viejo que despreciaste, me salvó la vida en combate. Vendió su casa para operarme. Así que, la próxima vez que hables de alguien, mírate primero al espejo». El bus entero aplaudió. Y el joven, esta vez, no pudo levantar la cabeza. Mi madre me echó de la casa, a mis 45 años. Durante toda mi vida viví en la misma casa, junto a mi madre. No me casé, no tuve hijos, siempre creí que mi lugar estaba a su lado, cuidándola, protegiéndola. Ella siempre decía que yo era su hijo de oro. Pensaba que jamás me dejaría solo. Pero aquella mañana, mientras tomábamos café, me dijo algo que me dejó helado: «Hoy te vas de mi casa». Reí nervioso, pensando que era una broma. Pero entonces vi una maleta, ya empacada, con toda mi ropa. «¿Qué es esto, mamá?», pregunté con la voz temblando. Ella suspiró y, sin mirarme a los ojos, dijo: «Vendí la casa. Mañana me mudo con un hombre que conocí por internet, y tú, no cabes en mis planes». Sentí un vacío en el pecho. Quise reclamarle, recordarle todo lo que había hecho por ella, pero no me dio oportunidad. Tomó mis cosas, me acompañó hasta la puerta y la cerró sin decir adiós. Me quedé en la calle, con una maleta en la mano, mirando la que por 45 años había sido mi casa. Ese día entendí que, a veces, las personas que más amas, son las que más te lastiman. La humillaron por limpiar baños. Un día, cerró la empresa que la despidió. Luisa trabajaba limpiando baños en una oficina elegante de Medellín. Siempre hacía su trabajo con una sonrisa. Pero algunos empleados se burlaban: «Uy, no. Ahí viene la del trapero con olor a cloro», decían riendo mientras pasaban. Un día, escuchó que una supervisora dijo: «¿Cómo alguien termina limpiando baños? ¡Qué fracaso de vida!». Poco después, la despidieron sin justificación. «Recorte de personal», le dijeron. Luisa no lloró. Empezó a vender empanadas, luego montó una microempresa de aseo. Estudió administración en las noches. 10 años más tarde, su empresa de servicios integrales tenía más de 100 empleados. Y una mañana recibió un contrato grande: la limpieza completa de un edificio corporativo. El mismo donde la humillaron y despidieron. Cuando llegó a supervisar, la recepcionista, una de las que se burlaba, bajó la mirada al verla. Luisa sonrió: «No se preocupe, yo limpio el pasado. Pero no lo olvido». Un mes después, la empresa quebró por mala gestión. Y Luisa compró el piso donde antes la echaron. Lo trataron como basura por barrer calles. Hoy da empleo a quienes se burlaron. «Hey, barrendero. ¿No quieres limpiar mi conciencia también?», le gritó un joven desde una camioneta lujosa. Todos se rieron. Él solo bajó la mirada, recogió un papel arrugado, y siguió barriendo el andén. Se llamaba Don Álvaro. Durante 10 años fue barrendero en Medellín. Cada día comenzaba a las 4 de la mañana con su escoba y su silencio. Lo humillaban, se burlaban,
incluso algunos vecinos le lanzaban basura a propósito solo para reírse. Pero don Álvaro no solo barría calles. También reciclaba, clasificaba vidrio, papel, plástico, lo vendía por kilos y lo que ganaba, lo ahorraba. Nunca pidió limosna. Nunca insultó a nadie. Solo tenía un sueño, abrir su propia empresa de aseo urbano. Un día, una universidad lo invitó a dar una charla sobre reciclaje. ¿La razón? Un estudiante lo grabó sin permiso y subió el video a redes. Se hizo viral. Millones de vistas. La gente lloraba al ver cómo barría con dignidad mientras lo insultaban. Recibió donaciones, apoyo y una propuesta, un préstamo sin intereses para emprender. 3 años después, Aseo Don Álvaro tenía más de 40 empleados, varios camiones y contratos con 3 alcaldías. Una mañana, llegó una solicitud de empleo. Era el joven que le había gritado desde la camioneta. Don Álvaro lo entrevistó en persona. Le dijo, ¿sabes barrer? Sí, señor, respondió él, avergonzado. Perfecto. Empezás el lunes. Acá nadie es basura, ni siquiera tú. Y en la pared de la empresa hay un letrero que dice, el que barre con humildad, barre también con el pasado. Lo humillaron en una entrevista de trabajo. Días después, fue el nuevo jefe. Lo citaron y lo hicieron esperar 3 horas. Le hablaron mal y rieron por su ropa. No lo contrataron. Días después, la empresa fue comprada por otra. ¿El nuevo director? El mismo. Entró a su antigua entrevista y pidió respeto para todos, siempre. Mi hija no me invitó a su boda. Don Ernesto tenía 67 años. Había trabajado toda su vida como mecánico en Ciudad de México. Desde que su esposa murió, crió solo a su hija, Laura. No era perfecto, pero nunca le faltó un plato de comida ni un abrazo. El día en que Laura le anunció que se casaba, él lloró de emoción. Pero pasó el tiempo, y nunca llegó la invitación. Preguntó con temor, ¿cuándo es la boda? Papá, es algo pequeño, solo los más cercanos, dijo ella, sin mirarlo. Él no insistió. Solo guardó silencio. El día del matrimonio, don Ernesto se vistió con su mejor camisa, y fue, pero no entró. Desde la esquina, vio a su hija salir del brazo de otro hombre, el padrastro que había conocido hacía 3 años. Se fue sin que lo notaran. Al día siguiente, vendió el taller, empacó sus cosas y se fue de la ciudad. Un año después, Laura recibió una carta. Solo decía, te enseñé a caminar, pero no aprendiste a volver. Te amé en silencio. Hoy, el silencio me ama a mí. Buscó a su padre por todas partes. Hasta que un notario la llamó. Don Ernesto había fallecido, pero le dejó algo, una carta, un álbum de fotos y un papel que decía, te perdono. Pero el tiempo no.